Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. El sol de la tarde caía a plomo sobre la feria de subastas rurales, tiñendo el aire con un color ocre y espeso. Una nube de polvo se levantaba con cada bocina lejana, cada grito de un vendedor ambulante, cada paso pesado sobre la tierra reseca. El calor, denso y pegajoso, se adhería a la piel, mezclándose con el olor penetrante de estiércol, fritanga y el sudor rancio de una multitud apiñada. Entre el bullicio y el ir y venir de camionetas que levantaban estelas de tierra, la vida transcurría con una indiferencia brutal. Los hombres, con rostros curtidos por el sol y miradas astutas, se movían entre corrales improvisados, evaluando el ganado, susurrando ofertas, sus palabras como cuchillos en el aire cargado. Nadie prestaba atención a la llegada de una vieja camioneta, sus neumáticos chillando al frenar, su compuerta trasera bajando con un golpe seco que resonó apenas un instante antes de ser engullido por el estruendo general. Un nuevo cargamento había llegado. Desde la caja sucia y maloliente, arrastrado por una cuerda atada a su cuello, emergió un caballo blanco. No era el blanco resplandeciente de un animal de estirpe, sino un blanco ajado, manchado de barro seco y con el pelaje opaco por la desnutrición. Sus costillas, prominentes bajo la piel tensa, dibujaban el mapa de su sufrimiento. El animal tropezó al descender, sus patas débiles apenas capaces de soportar su propio peso. Uno de los ayudantes, un hombre corpulento con un rostro impaciente, le propinó un tirón brusco con la cuerda. «¡Órale, camina, bestia!», escupió, su voz áspera y desprovista de cualquier matiz de compasión. El caballo, con un gemido apenas audible, se tambaleó, sus ojos vidriosos reflejando una desolación infinita. Fue guiado con desprecio hacia un corral improvisado, un cercado precario hecho de tablas rotas y alambre oxidado que parecía más una trampa que un refugio. Allí, bajo el sol implacable, el caballo se detuvo, su cabeza gacha, su cuerpo tembloroso. Los pocos que lo vieron de reojo apenas le dedicaron un vistazo rápido. Sus miradas se deslizaron sobre su figura esquelética sin detenerse. Era solo otra mercancía, una pieza más en el engranaje de la subasta, sin valor, sin atractivo. La crueldad no era activa, sino pasiva, una indiferencia generalizada que pesaba más que cualquier golpe. El ambiente era un torbellino de gritos de oferta y burlas, donde la debilidad no tenía cabida y la piedad era una moneda sin valor. El caballo, resignado, permanecía inmóvil, un fantasma de lo que alguna vez fue o pudo haber sido. Las moscas zumbaban a su alrededor, atraídas por el sudor y la suciedad, y él ni siquiera tenía la fuerza para espantarlas. Su aliento era superficial, su mirada perdida en algún punto más allá de los límites del corral, más allá de la feria, quizás en un recuerdo distante de pastos verdes y cielos abiertos que ya no existían para él. Cada hueso de su cuerpo clamaba por descanso, por alimento, por un cese a la agonía silenciosa que lo consumía. Era el epítome de la vulnerabilidad, un ser despojado de toda dignidad, a la espera de un final incierto, quizás una muerte lenta en la soledad de ese corral improvisado. La subasta continuaba su curso, ajena al drama que se desarrollaba en ese rincón olvidado. Las voces se elevaban y caían en un coro monótono. Los martillos golpeaban la madera con un sonido seco y definitivo. Nadie quería al caballo blanco. Su estado deplorable lo convertía en una carga, una inversión sin retorno. Los rumores sobre su temperamento salvaje, su fama de ser indomable, solo servían para cimentar su exclusión.
Era un animal marcado, un paria, destinado a la nada. El sol seguía su descenso lento, pintando el horizonte con tonos de fuego, mientras la sombra de la noche comenzaba a extenderse sobre la feria, trayendo consigo no el alivio, sino una oscuridad que prometía envolver por completo al caballo abandonado. El día se desvanecía en un crepúsculo rojizo, tiñendo el aire de misterio y melancolía. Las últimas transacciones de la feria se precipitaban, los murmullos de la multitud disminuían, dejando un eco de voces cansadas y el leve crujido de la tierra bajo los pasos apresurados. El caballo con su figura fantasmal se erguía en el corral, un monumento a la desolación. Sus ojos, antes vidriosos y sin vida, comenzaron a dilatarse, captando los últimos reflejos del sol que se hundía. Una leve brisa, portadora de los aromas del campo y el incienso de la lejanía, susurraba entre los arbustos secos que bordeaban el perímetro de la feria. Fue entonces, en el instante preciso en que el último rayo de luz se desvanecía, que una sombra se desprendió de entre la maleza. Al principio era solo una mancha oscura contra el fondo ocre del atardecer, un movimiento apenas perceptible. Pero la silueta se fue definiendo, cobrando forma con una gracia aterradora. Era un león salvaje, su pelaje color arena fundiéndose con la tierra, sus músculos tensos y vibrantes bajo la piel. Sus ojos, dos brasas incandescentes en la penumbra, se fijaron en el caballo. El animal herido, sumido en su letargo de desesperanza, no había percibido la amenaza inminente. El aire se cargó de una tensión palpable, un silencio antinatural que se cernió sobre el corral. La bestia se movía con una lentitud deliberada, cada paso calculado, cada zarpa hundida en la tierra con una precisión mortal. El aroma a depredador llenó el ambiente. El león avanzó, sus fauces entreabiertas en una mueca de anticipación, mostrando sus colmillos afilados y blancos. El caballo finalmente percibió la presencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una chispa de terror encendiendo sus ojos antes apagados. Intentó retroceder, pero sus patas flacas se negaron a obedecer, temblorosas, incapaces de sostenerlo. Un gruñido bajo y gutural emanó del pecho del león, un sonido que vibró en el aire como una sentencia de muerte. El caballo emitió un relincho ahogado, un lamento de puro pánico que se perdió en la inmensidad del campo. El depredador se preparaba para el ataque final, su cuerpo agazapado, listo para abalanzarse. El tiempo pareció detenerse, el destino sellado. Pero justo en ese instante, cuando la sombra de la muerte se cernía inminente, una figura irrumpió en la escena, pequeña y audaz. Un niño, no más de 10 años, su rostro enmarcado por una mata de cabello revuelto y ojos grandes y curiosos, se materializó como un espectro de la nada. Su aparición fue tan inesperada que el león, en su trance predador, detuvo su movimiento, sus ojos fijos en la pequeña intrusión. El niño, ajeno al peligro que lo rodeaba, o quizás imperturbable ante él, avanzó con una determinación sorprendente. No había miedo en su postura, solo una extraña mezcla de asombro y una quietud que contrastaba con la ferocidad del animal salvaje. El niño era Gael. Su presencia, improbable y desarmante, rompió el hechizo de la depredación. El león, desconcertado por esta interrupción inusual, mantuvo su postura agazapada, pero su ataque se retrasó, su instinto de caza momentáneamente desplazado por la novedad de la situación. Gael no gritó, no corrió, simplemente se quedó allí entre el caballo y el depredador, su mirada fija en el león con una mezcla de curiosidad infantil y una inexplicable calma. El aire, antes cargado de la promesa de violencia, ahora vibraba con una tensión diferente. Una pregunta silenciosa sobre el desenlace de esta insólita confrontación. La escena se congeló, un cuadro surrealista bajo el último aliento del día.
La brisa nocturna comenzaba a acariciar el rostro de Gael, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y el dulzor de las flores silvestres que se abrían con la oscuridad. El león, imponente y majestuoso, mantenía su mirada fija en el niño, sus ojos brillantes como esmeraldas en la penumbra. No había agresión inmediata, sino una cautelosa evaluación. Gael, por su parte, no parecía amedrentarse. Su pequeña figura, erguida frente a la magnificencia de la bestia, exudaba una extraña inocencia que desarmaba la brutalidad del momento. El caballo, aún tembloroso, observaba la escena con una mezcla de terror y una incipiente curiosidad, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos hundidos. La feria, a lo lejos, era solo un rumor distante, un eco de un mundo que no alcanzaba a este rincón olvidado. Don Pascual, el abuelo de Gael, apareció en la distancia, su figura delgada y encorvada apenas discernible en la oscuridad que avanzaba. No gritó, no corrió hacia el niño. Con los brazos cruzados detrás de la espalda, su pecho hinchado de un orgullo silencioso que no necesitaba palabras, observó la escena. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida dura, mostraba una expresión indescifrable, una mezcla de preocupación y una fe inquebrantable en la fortaleza de su nieto. Él había enseñado a Gael sobre la paciencia, sobre la escucha, sobre el respeto a la naturaleza, y ahora era el momento de ver si esas lecciones habían calado hondo en el alma del niño. El tiempo se estiró, cada segundo cargado de un significado ancestral. Gael, con una lentitud que rozaba lo irreal, extendió su mano hacia el caballo. Su movimiento fue tan suave, tan desprovisto de amenaza que el animal, sorprendido, no retrocedió. Los dedos pequeños y limpios de Gael se posaron sobre el pelaje áspero y sucio del equino, un toque delicado que parecía sanar. El caballo, que había resistido cualquier intento de acercamiento, que había sido etiquetado como salvaje e indomable, permitió la caricia. Una conexión se forjó en ese instante, un puente invisible entre el niño y el animal, tendido sobre el abismo del miedo y el abandono. El león, observador silencioso, pareció fascinado por esta muestra de ternura en un mundo de bestias. La historia del caballo era una cicatriz en el tiempo, una historia de maltrato y abandono. Desde su nacimiento había sido quebrado, sometido a la violencia para domar su espíritu. Su madre había muerto en el parto y él había sido arrebatado antes de conocer su calor. Había crecido con miedo a las manos, a las palabras, a la proximidad humana. Cada intento de montarlo había terminado en una lucha feroz, en patadas y mordiscos, en una resistencia encarnizada que le había ganado la reputación de indomable. Ahora, frente a Gael, esa coraza se resquebrajaba, derritiéndose bajo la inocencia de un niño que no juzgaba, que solo ofrecía un amor puro y desinteresado. El miedo, en su presencia, parecía desvanecerse. Gael, sin una palabra, sin un gesto brusco, continuó acariciando al caballo. Su respiración era tranquila, su corazón latía al compás de la noche. El león, aún inmóvil, observaba la interacción con una curiosidad que desafiaba su naturaleza depredadora. Don Pascual, a la distancia, apenas respiraba, su mirada fija en la escena que se desplegaba ante sus ojos. No era una batalla de fuerza, sino de espíritu. La compasión del niño, su capacidad de ver más allá de la capa de miedo y dolor que cubría al caballo, era la verdadera arma en esta confrontación. El aire se llenó de una magia silenciosa, una promesa de redención suspendida en la oscuridad incipiente. La conexión entre Gael y el caballo se profundizaba con cada caricia, cada mirada silenciosa. El león, una imponente figura de sombra, seguía observando, su presencia una constante recordatorio del peligro que aún acechaba, pero que, extrañamente, no se materializaba.
Gael, con una intuición que superaba su corta edad, comprendió que no podía haber miedo en su corazón si quería que el caballo confiara en él. Recordó las palabras de su abuelo: el miedo puede heredarse en el silencio, pero el amor se transforma en un vínculo. Y así, con cada respiración, expulsaba cualquier atisbo de temor, reemplazándolo con una calma profunda y contagiosa que se extendía al animal. El caballo, por primera vez en mucho tiempo, relajó su cuerpo tenso. Las historias sobre el caballo indomable eran muchas, susurros de vaqueros y domadores frustrados. Se decía que nadie podía montarlo, que su espíritu era demasiado salvaje para ser doblegado. Pero Gael no buscaba doblegarlo, buscaba entenderlo. Con su pequeña mano siguió el contorno de las costillas salientes del caballo, sintiendo la fragilidad de su existencia, la dureza de su pasado. El caballo, a su vez, apoyó su cabeza contra el hombro del niño, un gesto de confianza que habría parecido imposible apenas unos minutos antes. Era una imagen de una ternura desarmante, un oasis de paz en medio de la potencial brutalidad de la naturaleza. Don Pascual, en la penumbra, revivía sus propios recuerdos, las lecciones no aprendidas de su pasado. Había sido un domador en su juventud, un hombre de manos firmes y voluntad inquebrantable. Había conocido el miedo del caballo, su resistencia, y había creído que la fuerza era la única manera de doblegarlo. Pero ahora, viendo a Gael, comprendía que había un camino diferente, una senda de paciencia y comprensión que él nunca había explorado. Su mirada, antes llena de una silenciosa preocupación, ahora se suavizaba con una creciente emoción, una mezcla de arrepentimiento por sus propias limitaciones y una admiración profunda por la sabiduría innata de su nieto. Gael, con una delicadeza asombrosa, desató la cuerda que aún ceñía el cuello del caballo. El animal, libre de la atadura, no huyó. En cambio, siguió la mano del niño como si fuera el hilo de Ariadna en un laberinto de dolor. El aire vibraba con una electricidad inusual, una expectación contenida. El león, con sus ojos aún fijos en la escena, parecía haber olvidado su instinto de caza, su atención completamente absorbida por este acto de conexión. La tensión se transformó en una especie de asombro silencioso, una tregua tácita en la cadena alimenticia. La naturaleza misma parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. El niño susurró algo al oído del caballo, palabras inaudibles que solo ellos compartían. El caballo relinchó suavemente en respuesta, un sonido que no era de miedo ni de desafío, sino de reconocimiento. Era el comienzo de una conversación sin palabras, un lenguaje forjado en la confianza y el entendimiento mutuo. Gael, sin un ápice de duda, se dispuso a subir al lomo del animal. Don Pascual, a la distancia, sintió un nudo en la garganta. Era un momento de pura verdad, de pura fe. El desvanecimiento de la luz diurna dio paso a una noche estrellada, bajo la cual el destino de un niño y un caballo se unía en un pacto inquebrantable. Gael, con una destreza sorprendente para su edad, se izó sobre el lomo del caballo blanco. El animal, que había resistido con ferocidad cada intento de ser montado, permaneció inmóvil. No hubo patadas, no hubo mordiscos, solo una quietud asombrosa. El pequeño cuerpo de Gael se acomodó sobre la columna vertebral huesuda del equino, sus manos aferradas suavemente al pelaje. El león, a pocos metros de distancia, movió ligeramente la cabeza, sus ojos centelleando en la oscuridad, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su mirada felina. La tensión se disipó, reemplazada por una atmósfera de expectación casi reverente. Era el acto culminante de una confianza inesperada, un desafío a todas las expectativas. El caballo, con una lentitud deliberada, comenzó a caminar. Cada paso era cauteloso,
atento al equilibrio de su joven jinete. El polvo levantado por sus cascos no era el remolino caótico de la feria, sino una nube suave que se disipaba rápidamente en el aire nocturno. Gael no usaba riendas ni silla de montar, solo la conexión pura de su voluntad y la aceptación del caballo. Don Pascual, con las manos aún cruzadas detrás, de la espalda, observaba la escena con los ojos empañados. Su pecho se hinchaba con un orgullo que no necesitaba palabras, un triunfo silencioso que trascendía cualquier lógica. Era el cumplimiento de una promesa ancestral, la sanación de viejas heridas. En esa imagen, bajo la tenue luz de las estrellas, el tiempo pareció detenerse. Un niño montando sin violencia, un caballo avanzando sin temor, un abuelo sonriendo desde la sombra. Todo el pasado pareció encontrar sentido. Ya no había culpa por los errores cometidos, ya no había reproches por las lecciones no aprendidas, solo la certeza de que algo había cambiado para siempre, que en ese pequeño rincón del mundo, marcado por el polvo, los recuerdos y el rugido lejano de un león, el amor había encontrado su forma más simple y poderosa, la de volver a confiar. La escena se convirtió en un lienzo viviente, pintado con los colores de la esperanza y la redención. El león, finalmente, se giró. Su figura se desdibujó entre los matorrales. Un depredador que había sido testigo de un acto de pura humanidad. No había huido por miedo, sino por una inexplicable comprensión de que su rol en esa historia había terminado. La naturaleza, en su brutalidad inherente, había concedido una tregua, un reconocimiento de que hay fuerzas más allá de la mera supervivencia. La partida del león fue tan silenciosa como su llegada, dejando un rastro de asombro y una sensación de haber presenciado un milagro. El aire, ahora, era más ligero, liberado, amenaza inminente, respirando la quietud de la noche. Gael y el caballo continuaron su camino, un dúo inseparable que se alejaba de los límites de la feria hacia un horizonte incierto pero prometedor. La figura de don Pascual se hizo más pequeña en la distancia, pero su mirada seguía fija en ellos, un faro de amor y admiración. La historia nos recordaba que el miedo puede heredar silencio, pero también puede transformarse en vínculo, en redención, en un nuevo comienzo. Un niño, un caballo y una herida compartida nos habían enseñado que lo que se rompe también puede sanar. La noche se cernía sobre ellos, pero no traía oscuridad, sino la promesa de un amanecer diferente. A medida que Gael y el caballo se internaban en la noche, las luces dispersas de la feria se convirtieron en un lejano parpadeo, como estrellas caídas que se desvanecían en el horizonte. El aire se volvió más fresco, impregnado del aroma a tierra húmeda y la dulzura de la hierba recién crecida, un contraste bienvenido al calor sofocante y los olores acre de la subasta. El trote del caballo era rítmico y suave, una melodía constante que arrullaba a Gael. El niño, aferrado al cuello del animal, sentía la vibración de cada músculo, el latido de un corazón que por fin parecía latir en sintonía con el suyo. La sensación de libertad era palpable, un éxtasis silencioso que envolvía a ambos. El caballo, con cada paso, parecía deshacerse de los años de maltrato y abandono. Sus movimientos eran más fluidos, su respiración más profunda. Los viejos temores, las cicatrices invisibles de un pasado doloroso, comenzaban a desvanecerse bajo la presencia tranquilizadora de Gael. La luna, una perla pálida en el cielo oscuro, proyectaba sus sombras alargadas sobre el sendero, guiándolos a través de un paisaje que se sentía nuevo y prometedor. Era un viaje no solo físico, sino también emocional, una travesía hacia la sanación y el descubrimiento mutuo. La complicidad entre ellos era tan profunda
que no necesitaba palabras, solo la resonancia de dos almas que se habían encontrado. Don Pascual, tras verlos desaparecer en la oscuridad, se permitió un suspiro profundo, un aliento que contenía el peso de años de recuerdos y esperanzas. La imagen de Gael montando al caballo sin miedo, con una confianza tan absoluta, le trajo una paz que creía perdida. Pensó en su propio pasado, en cómo había intentado domar con la fuerza lo que solo podía ser domado con el amor. El brillo de la luna iluminó su rostro, revelando una sonrisa suave, una que no había aparecido allí en mucho tiempo. Sabía que Gael había logrado lo que él no pudo, y en esa realización encontró una redención personal, una liberación de antiguas culpas que lo habían pesado. El camino bajo las estrellas se extendía ante ellos, un lienzo en blanco para una nueva historia. Gael, con su cabeza apoyada en el lomo del caballo, sentía el calor del animal, la suavidad de su pelaje bajo sus mejillas. El miedo, una emoción ajena a su corazón en ese momento, había sido reemplazado por una alegría inmensa y una sensación de pertenencia. Era como si el caballo siempre hubiera estado esperándolo, y él al caballo. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo las historias de un mundo viejo y tejiendo nuevas leyendas con los hilos de esta noche mágica. La luna alta iluminaba su silueta, un caballo blanco y un niño pequeño, moviéndose como una sola entidad bajo la inmensidad del cielo. La ausencia del león no era solo el fin de una amenaza, sino la confirmación de una transformación, un permiso tácito de la naturaleza para que esta nueva unión floreciera. La vulnerabilidad del caballo se había encontrado con la pureza del niño, creando un vínculo que era más fuerte que cualquier jaula, más indomable que cualquier espíritu salvaje. Era el amanecer de una nueva era para ambos, un renacimiento forjado en el crisol de la compasión. El amanecer tiñó el horizonte de un rosa pálido, anunciando la llegada de un nuevo día. Gael y el caballo habían cabalgado toda la noche, alejándose cada vez más del ruido y la frialdad de la civilización. El paisaje se abrió ante ellos, revelando vastos campos de hierba húmeda por el rocío, un lienzo verde salpicado de flores silvestres que se abrían al sol naciente. El aire era fresco y puro, lavando el recuerdo del polvo y el estiércol de la feria. El caballo, con un vigor renovado, trotaba con una ligereza que sorprendía, sus pasos ahora seguros y enérgicos. Gael, aún sobre su lomo, sentía la energía del animal vibrar bajo él, una conexión inquebrantable que se había fortalecido con cada kilómetro recorrido. Detuvieron su marcha junto a un arroyo cristalino, cuyas aguas cantaban una suave melodía mientras se deslizaban sobre las piedras. El caballo bajó su cabeza y bebió con avidez. El sonido del agua, al sorber, era un eco de su sed satisfecha. Gael se apeó con facilidad, sus piernas ágiles a pesar de la larga cabalgata. Se arrodilló junto al arroyo, lavando su rostro y sus manos en el agua fría, sintiendo la caricia refrescante en su piel. Observó al caballo, sus ojos brillando con una luz que reflejaba la nueva vida que ambos comenzaban. Ya no era el animal esquelético y asustado de la subasta. Era un ser majestuoso, con un pelaje que comenzaba a recuperar su brillo y una mirada de paz y confianza. El sol ascendía lentamente, calentando el aire y secando el rocío de la hierba. Gael se recostó sobre la suave alfombra verde, sintiendo el calor del sol en su rostro. El caballo, en lugar de alejarse, se tendió a su lado, su gran cuerpo como un muro protector. El niño extendió una mano y acarició el lomo del animal. Su tacto, una confirmación de la conexión que los unía. Era una imagen de una simplicidad conmovedora, dos seres que habían encontrado refugio el uno en el otro, lejos de los juicios y la crueldad del mundo exterior. En ese momento,
La soledad que el caballo había conocido toda su vida se desvanecía en la presencia de Gael. Las horas pasaron en una quietud serena. Gael y el caballo compartieron un desayuno improvisado de bayas silvestres que el niño encontró en los arbustos cercanos y la hierba fresca que el animal pastaba con deleite. El hambre que el caballo había soportado durante tanto tiempo comenzaba a ser un recuerdo lejano. El silencio del campo era interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo, sonidos que se fusionaban en una sinfonía natural de paz y abundancia. Era un día de sanación, de recuperación, de reconexión con la esencia de la vida. La transformación del caballo no era solo física, era un renacimiento del espíritu. La desconfianza había sido reemplazada por la lealtad, el miedo por la valentía, la soledad por la compañía. Gael, a su vez, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de amar y de cuidar que trascendía los límites de su edad. La historia de ellos no era solo una de supervivencia, sino de redención mutua, un testimonio de que la compasión puede abrir puertas que la fuerza nunca podría. El sol brillaba con una promesa dorada, iluminando el inicio de su nueva vida juntos. Mientras el sol se alzaba más alto en el cielo, don Pascual, con paso lento pero decidido, se aventuró en el campo, siguiendo las huellas que Gael y el caballo habían dejado en la tierra. No había preocupación en su rostro, sino una curiosidad tranquila y una profunda anticipación. Sabía que su nieto estaba a salvo, no por el control de la fuerza, sino por el poder de la conexión. Los recuerdos de su propia juventud como domador, de sus intentos fallidos por doblegar la voluntad de los animales, resonaban en su mente. Comprendía ahora que la verdadera doma no era la sumisión, sino el entendimiento, la construcción de un vínculo basado en la confianza mutua. El paisaje que lo rodeaba era el mismo de siempre, los mismos campos, los mismos árboles, pero su mirada los percibía de una manera diferente. Había una vitalidad renovada en el aire, una frescura que no había notado antes. Era como si la presencia de Gael y el caballo hubiera purificado el ambiente, dejando una estela de esperanza a su paso. Don Pascual recordaba las lecciones que había intentado enseñar a Gael, pero que, irónicamente, su nieto le había devuelto magnificadas. La paciencia, la escucha, la ausencia de miedo, virtudes que Gael encarnaba de forma natural y que él, el viejo domador, apenas comenzaba a comprender plenamente. A medida que avanzaba, el murmullo del arroyo se hizo más claro y la silueta del caballo blanco y el niño se dibujó en la distancia. Don Pascual detuvo su paso, observándolos desde la lejanía. Gael y el caballo estaban tendidos juntos en la hierba, una imagen de perfecta armonía. El corazón de don Pascual se llenó de una emoción abrumadora, una mezcla de alegría, admiración y un profundo sentido de gratitud. Ver a Gael tan conectado con un animal que había sido considerado irrecuperable era un testimonio del poder del amor incondicional, un amor que trascendía las barreras de la especie y las heridas del pasado. El viejo se sentó en una piedra cercana, decidiendo no interrumpir la serenidad de la escena. Quería saborear cada momento, cada respiración de esa nueva realidad que Gael había forjado. El sol de la mañana bañaba el campo con una luz dorada, haciendo brillar el pelaje del caballo como si estuviera hecho de nácar. El niño, dormido plácidamente junto a su protector, parecía una parte integral del paisaje, un elemento tan natural como el arroyo y los árboles. Era una imagen que prometía permanecer grabada en su memoria para siempre, un faro de esperanza en un mundo a menudo desalmado. Don Pascual comprendió que su papel era el de un observador, un guardián silencioso de esta nueva vida. El león, la amenaza inicial,
había servido como catalizador para esta transformación, un recordatorio de que incluso en el peligro más inminente, el valor y el amor pueden surgir. El destino del caballo blanco, antes sellado por la desolación, había sido reescrito por la mano tierna de un niño. El campo, el arroyo, los árboles, todos parecían susurrar la misma historia, la de la redención, el vínculo inquebrantable y el poder transformador de la compasión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La presencia de Gael había obrado un milagro en el caballo blanco. Ya no era el animal temeroso y desnutrido de la subasta. Su pelaje había recuperado su brillo, sus músculos se habían fortalecido y sus ojos, antes vacíos, ahora irradiaban una inteligencia y una lealtad inquebrantables. Gael y el caballo, a quien el niño había llamado Ventoso, por la forma en que su melena ondeaba con el viento, se habían vuelto inseparables. Pasaban sus días explorando los campos, galopando bajo el sol, sus risas y relinchos llenando el aire de alegría. Don Pascual, desde la distancia, observaba su crecimiento, su vínculo cada vez más profundo. Ventoso, el caballo que nadie quiso, había encontrado su propósito y su hogar en el corazón de un niño. Las historias sobre su temperamento salvaje se habían desvanecido, reemplazadas por relatos de su nobleza y su devoción a Gael. Los vecinos, que antes habían mirado al caballo con desdén, ahora lo observaban con asombro y respeto. La transformación de Ventoso era un testimonio silencioso del poder curativo del amor, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la conexión. Gael, sin saberlo, se había convertido en un sanador, no solo para el caballo, sino también para las almas de quienes lo rodeaban. Gael había crecido no solo en estatura, sino en sabiduría. La experiencia con Ventoso le había enseñado la importancia de la empatía, de escuchar más allá de las palabras, de ver el dolor oculto bajo la superficie. Se había convertido en un defensor de los más vulnerables, un joven con un corazón tan grande como el campo que cabalgaba. Don Pascual, su abuelo, encontraba en Gael la realización de todos sus sueños, la confirmación de que había sembrado las semillas correctas. La culpa que había cargado durante años por sus propias limitaciones en el pasado se disipaba, reemplazada por el orgullo y la gratitud. La vida en la pequeña granja de Don Pascual se había transformado. La presencia de Ventoso había traído una nueva energía, una vitalidad que se sentía en cada rincón. El aire era más ligero, las risas más frecuentes. La gente venía de lejos para ver al niño y al caballo, maravillados por la historia de su improbable unión. Gael no era un domador, sino un amigo, un compañero, un alma gemela que había encontrado su reflejo en los ojos de un animal herido. Era una lección viva de que la paciencia y la bondad pueden conquistar lo que la fuerza bruta nunca podrá. El vínculo entre Gael y Ventoso se había forjado en medio del peligro, bajo la sombra de un león salvaje, un recuerdo que ahora servía como un punto de inflexión, no de terror. Lo que se había roto había sanado. Lo que se había perdido había sido encontrado. La historia de un niño, un caballo y una herida compartida se convirtió en una leyenda local, un cuento que se transmitía de boca en boca, recordándole a todos que el valor no se mide por la fuerza, sino por la voluntad de quedarse cuando todos los demás huyen. Y en ese pequeño rincón del mundo, bajo el vasto cielo estrellado, el amor había encontrado su forma más simple y poderosa. La granja de Don Pascual se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde las historias de resiliencia y redención cobraban vida. Gael y Ventoso, inseparables, eran el corazón de ese lugar. Las mañanas los encontraban cabalgando a través de los campos cubiertos de rocío, sus siluetas recortadas contra el sol naciente, una imagen de perfecta armonía.
Las tardes los veían descansando bajo la sombra de un viejo roble, el niño leyendo en voz baja mientras el caballo pastaba tranquilamente a su lado, sus vidas entrelazadas en un tapiz de afecto y confianza. El paso del tiempo solo fortalecía ese lazo inquebrantable, haciéndolo más profundo y significativo con cada día que pasaba. El recuerdo del león y la feria de subastas se convirtió en una anécdota lejana, un punto de partida para una vida plena y llena de propósito. Ventoso, el caballo blanco, había dejado atrás su pasado de miedo y desconfianza. Su espíritu indomable, que antes se manifestaba en rebeldía, ahora se canalizaba en lealtad y una fuerza tranquila. Gael, por su parte, había encontrado en Ventoso no solo un compañero, sino un maestro silencioso que le había enseñado la paciencia, la empatía y el poder de la conexión no verbal. Su mirada, ahora, llevaba una profundidad y una comprensión que iban más allá de su edad, el reflejo de un alma que había tocado la esencia de la compasión. Don Pascual, con sus arrugas marcadas por el sol y la sabiduría, observaba a su nieto y al caballo con una profunda satisfacción. Su vida, que alguna vez sintió incompleta por los errores del pasado, ahora se sentía plena y redimida. Había aprendido que el amor no tiene límites ni condiciones, y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de sanar, de perdonar y de confiar. El viejo domador se había convertido en un abuelo orgulloso, testigo de un milagro forjado por la inocencia y el coraje de un niño. Su legado no sería la fuerza, sino la ternura, el poder de un vínculo genuino. La historia de Gael y Ventoso trascendió los límites de la pequeña comunidad. Viajeros y curiosos llegaban a la granja, atraídos por la leyenda del caballo blanco y el niño que lo salvó. Gael, con su sencillez, compartía su historia no con orgullo, sino con la humilde convicción de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Sus palabras, simples y sinceras, tocaban los corazones de quienes lo escuchaban, recordándoles la importancia de la empatía y la capacidad de redención que reside en cada ser vivo. La granja se había convertido en un santuario, un lugar donde el espíritu humano y animal se encontraban en perfecta armonía. Y así, bajo el vasto cielo, la historia de un niño, un caballo y una herida compartida se convirtió en un eco eterno. En ese pequeño rincón del mundo, marcado por el polvo y los recuerdos, el amor había encontrado su forma más simple y pura, la de volver a confiar. El miedo que se había heredado en el silencio se había transformado en un vínculo inquebrantable, en una redención que no necesitaba palabras, solo la certeza de que en la voluntad de quedarse cuando todos los demás huyen y en la capacidad de sanar lo que se rompe, reside la verdadera medida del valor. El sol se ponía, pero su luz dorada prometía un sinfín de amaneceres, cada uno trayendo consigo la confirmación de que los lazos verdaderos se forjan en medio del peligro y que el amor, en su forma más simple, siempre triunfa.